Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado la oportunidad de ver el nuevo amanecer. Y gracias porque al despertar pudimos recordar que somos tus hijos. Gracias, Padre, porque en medio de situaciones adversas en la vida, tú siempre estás con nosotros y nos alientas para buscarte, para honrarte, para glorificarte. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estar en tu casa para escucharte, para honrarte, para bendecirte. Gracias, Padre, por los hermanos que están reunidos en esta mañana y que tienen el deseo ardiente de conocer tu palabra, de conocer tu voluntad, de conocerte personalmente, de conocerte cara a cara. Sabemos que los que no te conocen no entienden que pueden estar o que podemos estar en comunión contigo. Gracias, bendito Dios, por los hermanos que están a través de las redes sociales, a través de la transmisión virtual. Y gracias por todos aquellos que escucharán este mensaje, esta instrucción. Ayúdanos, Señor, a que esta semilla que será sembrada en nuestros corazones, el día de mañana pueda germinar y dar fruto digno de ti, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya leímos el inicio, estamos prácticamente entrando en una recta final, una recta final de todo nuestro cuaderno de trabajo. Han sido varios meses en los cuales la carta del apóstol Pablo para los Efesios ha sido también para nosotros, la iglesia IPSA, y que nos ha confrontado con nuestra manera torcida de vivir, especialmente para mí. Pero también nos ha hecho ver que no todo lo que hacemos está mal, ¿sí? Sino que hay cosas que hacemos bien, que aunque para otros esté mal, para Dios está bien. Aquí el que nos juzga el que nos juzga es Dios y no nosotros a los demás ni los demás a nosotros, aunque siempre hacemos eso. Pero el único valor que tiene en cuanto al juicio de nuestra actitud, de nuestro comportamiento es Dios, ¿sí? Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios, ¿sí? Pero también sabemos que si agradamos a Dios, podemos agradar a los hombres también. Pero ¿qué sucede? Habrá hombres o mujeres que no se agraden con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, y eso es inevitable. ¿Por qué? Porque a veces no conocen, mejor dicho, porque no conocen a Dios y no saben qué es lo que Dios dice. Y la otra es que pudiera ser que sea entre nosotros, los hermanos en Cristo, que estemos juzgando el comportamiento de los demás sin ver nuestros propios errores, nuestras propias fallas, nuestros propios pecados. Y el propósito de aquí no es que el hecho de que yo esté aquí no es que yo haga las cosas perfectas, definitivamente no, pero Dios tuvo a bien el ponerme aquí porque lo entiendo de esta manera. Solamente así puedo yo entender doble o triple vez
en qué estoy fallando yo. ¿Sí? Espero que les sirva cada uno de estos estudios. Y decía que estamos entrando en la recta final porque este cuaderno de trabajo tiene solamente 21 lecciones. Hoy estamos en la número 18. Entonces, la 19 es armonía entre patrones y empleados. La que sigue, de la 20, es cómo resistir la influencia de Satanás en mi vida. Y la última va a ser perseverando en oración. Prácticamente, si Dios nos da licencia, nos permite, estaríamos terminando el día 5 de febrero este estudio. Y para el día 12 sería la introducción para el nuevo estudio. ¿Sí? Recuerden que, al igual que yo he hecho la comparación con los partidos de fútbol, el juego de pelota, hay muchos espectadores, hay pocos jugadores. ¿Sí? Entonces, si ustedes están aquí, son porque son de esos que no son espectadores, sino que son jugadores. Y que como jugadores necesitan un entrenamiento especial, ¿perdón? Y diario, ¿verdad? Diario, sí. Comentábamos ayer, Rita y yo, acerca de los jugadores, cómo se entrenan a los jugadores profesionales. 8 horas diarias, mínimo 8 horas diarias. ¿Sí? Los amateurs ya son 2 o 3 veces por semana, o quizás 2 o 3 horas diarias. Hay otros que no son ni amateurs ni profesionales, pero son aficionados, ¿sí? Les gusta y juegan quizás o entrenan una vez a la semana y compiten el fin de semana, el sábado o el domingo. Así es como cuando mi nieto Andrew estaba jugando fútbol, entrenaba un día a la semana y luego el fin de semana un juego, un partido. Pero hay otros que nunca entrenan, nada más son observadores y eso es normal. Entonces, igual en las cosas del Señor, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes están aquí porque se han dado cuenta que a veces algunos de los que son jugadores, cuando ya pasan a la edad en el que ya no son jugadores, sino que se pueden convertir en entrenadores. Sí, entonces ustedes también, lo que están aprendiendo, lo que estamos aprendiendo es para entrenar a otros, para compartir con otros. ¿Sí? Así es de que vamos a leerlo. ¿Sí alcanzan a ver las letras bien en la pantalla? Vamos a leerlo todo, ¿les parece? Así dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es el texto que vamos a estudiar. Bienvenido, hermano Pedro. Dios le bendiga. Entonces, lección número 18, página 44, dijimos, ¿no? 47, página 47. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las 2 exhortaciones para los hijos? Que por cierto, un segundito. Les iba a dar el micrófono, pero nos acaban de avisar que nos informaron que ya tenemos un micrófono aquí arriba de ustedes. Así es de que ya con eso van a escuchar todo lo que digan. Así es de que callen ahora, no, ¿cómo dice? Hablen ahora o callen para siempre. No, entonces ese es en otro lugar, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las 2 exhortaciones para los hijos? Decía hermana Isa. Obedecer al Señor y enseguida a sus padres, ¿verdad? En el Señor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, dice ahí, esta imagen tiene 2 letreros. Uno dice ¿qué?
obedecer, o obediente o desobediente. Ahí es cuestión de elección. Nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Somos muy... Bueno, la hermana Isa habló por todos. Bueno, a veces somos obedientes y a veces somos desobedientes, pero la idea es que seamos siempre obedientes, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra imagen. ¿La otra cuál es? ¿Cuál es la otra exhortación para los hijos? Honrar, ¿verdad? Honrar a los padres. Sí. En este caso, ¿alguien recuerda cómo era en su infancia como hijo? Bueno, porque si hay algún hijo aquí. Ya me cayó. Sí, la lluvia tardía. O lluvias de gracia. Entonces, ¿alguien recuerda algún momento de su vida? ¿Cuántos niños obedientes tenemos el día de hoy? El pastor habló por todos ahora. Yo pienso que pues en ese tiempo era bien complicado, ¿verdad? Como dice Rachel, que es una familia muy pobre pues sí, yo cuando era desobediente mi mamá me sonaba, y no nada más por eso, también me sonaba cuando mi hermana, otra hermana me echaba la culpa a mí. Bueno, pero no la hermana Mari, ¿verdad? No, mi hermana Margarita. Bueno, la hermana Margarita. Ok, veamos entonces, pero ¿qué pasaba cuando la hermana Isa le pasaba que cuando desobedecía, la sonaban? No sé cómo se hacía. Se la zumbaban, dice. Okay. Y luego mi mamá tenía tan buen dinero porque ella de chica cuidó animales. Oh, Entonces agarraba una piedrita y aunque corríamos bastante, nos daba menos el tobillo. sí. Daba. ¿Algunos recuerdan alguna situación así? Bueno. Pero ¿qué pasaba cuando éramos obedientes? Nos premiaban, ¿verdad? Nos recompensaban. Así es esas son las dos exhortaciones que Dios da, ¿verdad? Ahora veamos la siguiente. ¿Cómo difiere el significado de esos dos verbos? Primero, ¿cuál era el verbo? ¿O cuáles son los dos verbos? Obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Esos son los dos verbos que están en el versículo, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son? Digo, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo difiere el significado en esos dos verbos? ¿Qué significa obedecer? Para encontrar la diferencia. Primero, ¿qué significa obedecer? ¿Alguien? Hacer las indicaciones que nos dan. ¿Alguien más? ¿Qué respondieron? A ver, vamos a ver sus respuestas. Dice cómo diferenciar el significado en esos dos Uh-huh, verbos. sí. Dice que uno habla de obediencia y el otro habla de honra. Bueno, nos quedamos igual porque eso es lo que dice, pero ¿cuál es la diferencia? Obedecer es seguir las reglas, parecido. Ok. Y honrar viene más como agradecimiento a lo que los padres hacen. Como agradecimiento. Muy bien. Bueno, ya vimos dos ¿cómo se llama? Definiciones en cierta manera, pero veamos algunas. Vamos a ver la diferencia. Dice, ¿cuál es la diferencia entre obedecer y estar sujetos? Esa es otra, ¿verdad? Estar sujetas. Aquí dice. Vamos a ver. Obedecer, primero vamos a ver lo que no es. Que eso es lo que yo entendía. Mi mamá me decía, tienes que obedecerme. O sea, era como que a la fuerza. ¿Sí? ¿Estuviera bien mi mamá o no estuviera? ¿Me gustara o no me gustara? Yo tenía que. Pero eso no es obedecer.
Si tienen con qué anotar, una de las recomendaciones que les digo, vayan a un diccionario, no en este momento, pero vayan a un diccionario que se llama Etimología Chilena. Es un diccionario que está en la web, en la red, y ahí pueden encontrar los significados de las palabras. Porque ese es uno, ¿saben qué? Ese es uno de los problemas con los cuales, por lo menos en nuestro matrimonio, hemos tenido grandes problemas por falta de, más bien, no por falta de comunicación. Ese es uno. El otro problema es la mala comunicación. Mi esposa entiende una palabra la entiende de una manera y yo la entiendo de otra manera. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. A ver, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? Ok, ahora vamos a ver qué es lo correcto. Y entonces, basado en eso, entonces ya podemos ahora sí entendernos. Porque si no, es muy difícil. Y por eso es que muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Porque ni siquiera entendemos el significado de las palabras. ¿Sí? Bien importante, entender literalmente la palabra de Dios es entender el significado de cada palabra. Entonces, si no es obedecer a la fuerza, entonces, ¿qué es? Veamos. Es esto, saber escuchar. ¿Se acuerdan? Yo se les he mencionado en varias ocasiones. Mi problema era cuando me decían en la iglesia, los pastores, las predicaciones, o algunos hermanos, o inclusive mi propia esposa, a veces, es que hay que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer. Y dije, bueno, pero entonces, ¿cuál libre albedrío? O sea, ¿tengo que hacerlo a fuerzas? Entonces, a veces eso no funciona. La cuestión es que después de mucho tiempo encontré esto, ¿no? Obedecer significa saber escuchar. ¿Y qué significa eso de saber escuchar? Hay una situación, dice, a ver si lo tengo aquí. Sí, dice, cuando sabemos escuchar, podemos analizar. Lo que pasa es que a veces me está hablando mi esposa o cualquier otra persona y yo no estoy escuchando, yo estoy pensando lo que le voy a decir. ¿Sí? Dice, pero cuando sabemos escuchar, o sea, en este caso obedecer, podemos analizar, podemos pensarlo bien y entonces podemos discernir entre tener la libertad de elegir lo que debemos de hacer o lo que vamos a hacer. Fíjense, totalmente diferente a lo que en cierta manera se ha distorsionado lo que es obedecer. Eso es lo que significaba. Ahora dice, ahora me obedeces. ¿Sí? Inclusive yo le decía lo mismo a mis hijos. ¿Sí? Te parezca o no te parezca, estás en mi casa y tienes que hacer lo que yo te diga, aunque no me hacen caso. Igualito que yo, a mis padres, ¿no? Estás aquí a las 8 de la noche. No, llegaba a las 8 de la mañana y tú me dijiste que llegara temprano, ¿no? Así era la situación. Entonces, saber escuchar. ¿Ya quedó claro? Obedecer es saber escuchar para poner atención. Porque ¿se acuerdan qué batalla, qué problema tuvimos con las lecciones anteriores cuando la palabra de Dios decía a las mujeres, les decía, mujeres, obedecer a vuestros maridos? Fíjense nada más. Entonces, sí, dice, ¿qué hacían las mujeres? Pero no, decían, no, pero ¿por qué? Y empezaba la discusión, ¿no? Se prestaba a debate. ¿Por qué? Porque no entendía, ni ellas entendían ni nosotros entendíamos. Porque nosotros entendíamos que tenían que obedecernos, o sea que lo que nosotros dijéramos, ellas tenían que hacerlo. Y ellas entendían que así era, ¿verdad? Saber escuchar. ¿Tenemos qué? Tenemos que escuchar. No, pero estamos hablando de ellas. Ah, sí, ¿verdad? De ellas. Ok, entonces, pero para que se den cuenta es saber escuchar. Entonces, lo que Dios les está diciendo a las mujeres es sepan escuchar. O sea, antes de que hablen, porque eso es lo que nos pasa. Escuchar, el proceso, ¿verdad? Escuchar, a veces porque no sabemos hablar, exactamente, sí. Exactamente. Entonces, fíjense de dónde vienen los problemas de comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos en la escuela de Dios, en la escuela de Dios, en la escuela bíblica.
Exacto, sí. Y fíjense, en las mejores universidades estaba escuchando que algunas carreras tienes que pagar hasta, quedan endeudados como $500,000, algunos. ¿Sí? Termina la carrera y luego dice, pasan 20 años para que paguen la deuda. Pero bueno, les va mejor, ¿verdad? Entonces dice aquí. Otra de las cosas, entonces, si sabemos escuchar, podemos analizar y entonces vamos a poder discernir. Si lo que el marido, en este caso, tocando el punto de las mujeres, si el marido lo que está diciendo corresponde a lo que dice la palabra de Dios, entonces ya la mujer va a poder decidir hacerlo o no hacerlo. Porque dice que, ¿se acuerdan que dice que es mejor? ¿A quién haremos caso? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, ¿verdad? Entonces, aún a veces, aunque en el mundo, en las familias, a veces nosotros como maridos queremos imponer nuestro criterio. Bueno, no todos, porque luego a veces sabemos algunos mandilones también. Bueno, pero bueno, ¿sí entendieron lo que es mandilón? Bueno, no sé si los hermanos en la red están entendiendo, pero bueno, seguimos. Entonces vamos al otro. En este caso, no sé por qué pusieron este punto de las sujetas, ¿verdad? Dice obedecer y sujetas, porque ese era un tema de las 2 semanas anteriores. Es estar sujetas. ¿Qué es estar sujetas? Dice, no es dejarse pisotear. Faltó una S, ¿verdad? Entonces, lo tenemos mal entendido. Entonces, ¿qué es estar sujetas? ¿Qué entendían ustedes? A ver, antes de, ¿qué entendían antes? Que para todo tiene que pedirle a su esposo, ¿qué más? Obedecerle en todo. Fíjense qué distorsionado está. Así como obedecer, estaba distorsionado el significado. Estar sujeta también. Lamentablemente. Y también nosotros no lo entendíamos. Fíjense, porque ahí empiezan los codazos cuando está el predicador, el pastor, dice, órale, ahí te hablan, debes de estar sujeta a mí. ¿Sí? O a veces las mujeres, ¿verdad? También el codazo. En este caso, vamos a ver si no es estar sujetas, no es eso, entonces ¿qué es? Es agarrarse fuertemente. Eso es lo que le está diciendo. Mujer, agárrate fuertemente de tu marido. ¿Sí? Eso es el significado de estar sujeto. Pero no, a ver, hermano. Sí. Pero no, ahí no se confunde con agarrarse de algo, de un objeto. Sí, pues se puede confundir, pero en realidad no se confunde porque es el mismo significado. Agárrate con fuerza, es lo que está diciendo. Agárrate con fuerza. Sí. Estar siempre juntos. Estar, por ejemplo, otra de las cosas es... Eso ya se oye mejor, estar siempre unidos, juntos. Unidos, pero ¿cómo es? Unidos, se unen. En este caso, claro, que hay otros ejemplos para que la palabra de Dios nos dice que el hombre dejará ¿qué? A su padre y a su madre, y la mujer también dejará a su padre y a su madre. Y dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las veces no somos una sola carne. La mujer se separa o el hombre se separa de la mujer. Y entonces ahí es donde le dice a la mujer, ustedes, mujeres, agárrense fuerte de su marido. No, nada de que, no lo suelten, vamos. Sí, pero también, fíjense, no tanto que apóyense, ese es otro punto, ¿sí? Porque eso es ayuda idónea y cosas, es buena la observación, pero en este caso nada más lo que significa. Veamos el significado de la palabra. Sujeto es estar agarrado. Y dice, en otra versión dice asirse. Asirse es fuertemente, ¿sí? Como si supongamos que está ¿cómo se llama? Un tornado. Entonces, asirse fuertemente. ¿Sí? Unirse. Sí, estar unidos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿va quedando claro? Obedecer es, ¿qué?
Ya ven, ¿qué pasa? Obedecer es saber escuchar. Y estar sujeto es agarrarse fuertemente. Y recuerden, no es nada más para las mujeres, hay otro texto que dice estar sujetos unos a otros. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando alguien agarra la mano de si nada más, vamos, mi esposa nada más me agarra a mí, si nada más ella me agarra, yo la puedo soltar, ¿sí? Pero si los dos nos agarramos fuertemente, entonces es más difícil que nos soltemos, ¿sí? Entonces, agarrarse fuertemente. Bueno, avancemos, dice la número 1D. ¿Cómo demuestra un hijo pequeño que honra a sus padres? ¿Qué respuesta dieron? Con respeto y obediencia. Con respeto y obediencia. ¿Alguien más? Un niño pequeño abraza fuertemente y es sincero, le da regalitos, dibuja y dice, este niño no, este Eso es lo que hace un... Hasta en su mirada, lo En mira su con mirada. mucho amor. Sí, Al lo papá. mira como un héroe. Sí. podemos ver, miren cómo se está agarrando así. A los padres, ¿verdad? Papá o la mamá. A papá o a mamá. Y yo veo a mi nietecita como ve a su papá y como si fuera todo para ella. Sí, sí, sí. Mira, lo toca, le toca sus cabellos. Digo, ay, Luego, aunque esté uno bien feo, ¿verdad? Nos hacen así. amor. Ah, no aceptan que alguien diga que su papá es feo. Oh, no, es el más guapo, ¿no? O su mamá, la más bonita, ¿no? Sí. Y nosotros, ¿a poco no decimos que nuestros hijos son los? Así es. Entonces, bueno, esas son algunas demostraciones de un hijo pequeño, de cómo honra a su padre y a su madre. Ahora, ¿cómo demuestra un adolescente que honra a sus padres? Aquí ya las cosas. ¿Cómo? Fíjense, aquí nos estamos poniendo en el papel de padres, ¿verdad? Ay, aquí me va a caer agua. En el papel de padres. Pero acuérdense cuando eran adolescentes. ¿Qué pasaba con ustedes? Hermana Silvia, la veo que se está riendo. ¿Cómo se comportaba usted? Medio rebelde, Oh, la verdad. No, yo pienso que bien rebelde. Bueno, yo, ¿verdad? No usted. No, sí, no, acepto que eres medio rebelde. bueno, levanten la mano los rebeldes. Bueno, ¿qué creen? Que la buena noticia es que eso se puede cambiar. Sí. Decíamos, bueno, pero sin mis padres ya no están porque están en México, algunos dicen, ¿verdad? Pero otros, papá y mamá ya no están aquí en la tierra. Ya no los tenemos con nosotros. Pero aún así, ¿los podremos honrar? Sí, sí los podemos honrar. Entonces, en México hay una situación que, fíjense, curiosamente, cuando alguien nos ofende con nuestra mamá, ¿sí? O nos recuerda a la mamá, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos como fieras, ¿verdad? Pero cuando mi mamá me decía algo, ni siquiera decía, no le obedecía, ¿verdad? Desobedecía. Entonces, estaba como un poco contradictorio, ¿no? Como que dice nada más yo. ¿Yo puedo deshonrarla? No. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demuestra un adolescente que honra a sus padres? Decíamos, Rita, Puede ser con buen comportamiento en todo. con buen comportamiento en todo. Si se porta mal, siempre hablan mal de los padres. Es que así lo educaron. Es que es lo que ve en su casa. Es que eso es lo que escucha en su casa. Porque ya sabemos que la principal educación es del hogar. En el hogar. Para que tengamos buen comportamiento en todas partes. Pero si no honro a mis padres porque en mi casa es un caos, pues puedo seguir siendo lo mismo afuera. Bien, ok. Carmen, Bueno, sí, así dicen, ¿verdad? Que es en el hogar, pero a veces influye bastante lo de afuera. Porque a veces dicen,
es suficiente para echarlos a perder. Aunque en el hogar se luche por dar una buena educación, por entregarlos al Señor, por mostrarles, enseñarles, ¿verdad? Enseñar. Pero con algo muy poquito de afuera, Sí, dice con... como que esa es mi forma de pensar, pues, porque a veces se dice, ¿verdad? Es por el hogar, es lo que aprendieron allí. Sí, pero... Digamos, en mi hogar nunca se oye una mala palabra, jamás se ha oído una mala palabra en mi hogar. Pero cuando oyen palabras afuera, ¿verdad? Es una cosa que Sí, y no... pueden pensar que es porque en el hogar se habla así. Sí, lamentablemente decíamos, por eso es bien importante. No tan solo en comparativa, cuánto tiempo pasan más en el mundo y cuánto tiempo pasan más en las cosas de Dios. Sí. Y nosotros hacemos lo mismo. Nos vamos a trabajar y ¿cuánto tiempo venimos a la iglesia? Sí. Y de las 2 horas o 3 horas que estamos aquí, ¿cuánto tiempo escuchamos la palabra? Y de ese cuánto tiempo escuchamos la palabra, ¿cuánto tiempo meditamos? Analizamos. Recuerdan que cuando terminamos el estudio bíblico, tenemos una media hora. La idea es que no esperar hasta que empiece el servicio de adoración, sino la idea es que compartamos nuestra experiencia con esto para que nutramos y entonces estemos analizando. Eso que escuchamos lo podamos analizar con otros hermanos y entonces podamos ver, oh, yo pensaba esto, oh, lo que yo pensaba sí está correcto de acuerdo a la palabra. No, ahora me doy cuenta que lo que yo pensaba estaba completamente equivocado. Pero regresando a los adolescentes, es lamentable que uno empieza a instruirlos en el camino del Señor y, como decía Carmen, es tanta la influencia y la palabra de Dios lo dijo, dice, un poco de levadura leuda la masa, ¿no? Entonces, y advertían sobre eso, la palabra nos advierte, dice que no sean como o que no comieran del pan de los ¿cómo se llama? Los fariseos. La recomendación era que no comieran pan de los fariseos y ellos pensaban que era del pan físico, ¿verdad? No, dice, no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? No hablen como ellos hablan. Porque un poquito, dice, y si lo vemos en un vaso que está con agua cristalina y pura, si le ponemos unas 5 gotitas de cianuro, parece que es agua pura, pero no lo es un veneno, y ese es un veneno exactamente. Entonces, aquí hay varias recomendaciones, ¿verdad? Decíamos, ahora esto es en cuanto a los hijos, cómo deben de comportarse, los adolescentes. Ahora, nosotros como adultos, decía una de las preguntas, como adultos entonces deberíamos de obedecer a nuestros padres. Sí, ¿verdad? O pedir, inclusive sería cuestión de, si los tenemos vivos, pedirles consejo. No que se entrometan en nuestra vida y nos traten de dirigir, tú ahora esto, tú ahora o dile, hazle, a hombres y a mujeres, ¿verdad? No, sino pedirles consejo porque ya son experimentados en la vida en algunos aspectos. Sí, hermano Albino. Un comentario del hermano. Yo le comento ahora a Isa que yo me comporté mal, más con mi papá. Y ahora que conozco al Señor, le digo, yo quisiera que estuviera vivo mi padre para pedirle perdón y para abrazarlo, para decirle que lo amo. Pero es ley, dice yo. Sí, ¿verdad? Sí, lamentablemente, pues a veces la cuestión es que ahora entonces hagámoslo con nuestros hijos, porque si se dan cuenta, seguimos pasando la misma enseñanza y nuestros hijos igual. Si yo era alejado de mis padres por culpa de ellos o por culpa mía, por responsabilidad de ellos, por responsabilidad mía, ahora pasa lo mismo con mis hijos, ¿verdad? Exacto. Y luego no se diga, los hombres, dice, nos han como programado, es que los hombres son más alejados. No se diga las niñas, dicen que las niñas son más apegadas, se sujetan más a la mamá, ¿verdad?
y a los padres. Yo lo vi en la casa de mis padres, ¿verdad? Bueno, cuando yo estaba con ellos, siempre yo era 4 hermanas y yo el único varón, el mayor, siempre yo estaba así como un poco aislado. Y ellas no, ellas más apegadas a ellos. A tal grado que, quién sabe si vayan a ver esta transmisión algún día, ¿verdad? Pero si la ven, a tal grado que ellas le hablan a mis padres o les hablaban a mis padres de una manera que a mí no me gustaba, ni me gusta. Mi papá se llamaba Miguel y mi mamá se llamaba Taide. Y yo a mi papá siempre le dije papá y a mi mamá siempre le dije mamá. Y mis hermanas les dicen, o les decían y les dicen Taide y Miguel. Sí. O sea, el más despegado, bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué significa la frase en el Señor? Su respuesta que pusieron, la 1F. ¿Alguien respondió? Es como una palabra de respeto, ¿no? Como una palabra de respeto, bien. Yo le puse en el temor del Señor, En el temor del Señor. en la obediencia al Señor. En obediencia al Señor. Fíjense que tanto, esto lo veíamos en el caso de las mujeres, en el estudio de las mujeres, en las esposas, pero también lo vimos en el caso de los maridos. ¿Sí? Todo lo debemos de hacer y en Él, en el Señor. Y ayer estábamos hablando acerca de eso precisamente. Mientras nosotros no tengamos a Dios como primer lugar en nuestras vidas, ¿sí? Aunque yo haga cosas que estén bien, si yo no estoy amando al Señor, estoy siendo en cierta manera hipócrita. ¿Sí? Porque estoy actuando como que sí amo al Señor, entonces hago cosas para mi esposa, pero el caso es a la inversa igual. Si ella o las mujeres hacen cosas buenas de acuerdo a la palabra de Dios, pero no aman primero al Señor, no tienen temor del Señor, entonces es hipocresía también. La cuestión aquí es que cuando lo hagamos en el Señor, seamos veraces, seamos que realmente amamos al Señor, entonces se nos va a hacer más fácil. Decíamos, si hemos escuchado siempre que un matrimonio siempre tiene ¿qué? Un matrimonio siempre tiene... No. Un matrimonio siempre tiene problemas. Eso es lo que se escucha. Y lo repetimos y lo repetimos. Entonces, como es algo que está no tan solo en la cabeza, sino se nos ha metido hasta el corazón, siempre pensamos y es que esto es normal, hasta decimos, ¿verdad? Es normal que haya problemas. Pero si hubiéramos sido instruidos en el camino de Dios, esos problemas hubieran sido cada vez menos. Y es más, podría llegar el momento en que ni siquiera habría problemas. ¿Por qué? Porque si algún punto de discusión habría, o de discrepancia, podríamos arreglarlo espiritualmente. ¿Sí? Usted dijo una palabra, hermano, muy lógica o cierta el otro día. Que, por ejemplo, cuando nosotros nos podemos a mirar la televisión y la televisión, por ejemplo, las novelas o las películas son de violencia, Uh-huh. cuando contestamos, lo hacemos así, con violencia. Es inconsciente. Ajá, inconsciente, pero lo hacemos. Lo hacemos, sí. No nos damos cuenta, decíamos. Se pega rápido. ¿Eh? Lo malo se pega rápido. Exactamente. Es que es la parte, vivimos en un mundo caído. Si no reconocemos eso, si no nos damos cuenta, entonces, pero la otra es que, ok, ahora ya me di cuenta, porque la palabra de Dios me dice que no debo de hablar mal o no debo de ser áspero, dice. Entonces ahora tengo que trabajar
en lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto de áspero? Ser dulce, amoroso, Amoroso. amable. Amable, ¿verdad? Ser amable. Entonces, pero eso hay que estudiarlo, no nada más es una palabra, así como decíamos, obedecer, que estaba mal el registro en nuestro diccionario personal. Entonces tendríamos que saber qué es amable y después analizarlo, meditarlo y ponerlo en práctica. Y ya que lo pusimos en práctica, ¿ustedes creen, cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? Okay. Su transporte. ¿Usted la primera vez que se subió una bicicleta ya la dominaba? No, me caí. Se caía, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿y qué pasaba cuando se caía? ¿Ahí se quedaba tirada? No, tenía que levantar. Seguir. Seguro que hasta ahora, yo creo que la hermana Silvia ya de andar hasta sin manos, ¿verdad? Ya. Todavía no, bueno, pero esa es la cuestión, es cuestión de práctica. Y a veces una y otra vez. Decíamos, un ejemplo que estaba comentando con Rita ayer es, imagínense que aquí tenemos un reloj de arena. ¿Sí los conocen? El reloj de arena. Hay una parte donde está la arena, arriba, y otra que está abajo, y hay una parte así muy, muy estrecha donde está cayendo. Entonces, lo que está cayendo aquí es lo que ya pasó, es el pasado. Ustedes pueden subir, pueden hacer que se regrese la arena. No, eso ya pasó, ya no tenemos remedio. Pero la parte de arriba es el futuro. Una de las cosas que en el reloj de arena sí podemos ver cuánta arena queda para el futuro. Pero en nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Esa es la vida que ya pasó, la vida que va a venir, la que viene. Pero la única vida que estamos conscientes de ella es lo que está pasando ahí en la partecita más pequeña, la más angosta. Eso es lo que tenemos. Y eso significa el día de hoy, el tiempo presente. Yo no sé si mañana pueda honrar a mis padres. Yo no sé si el día de mañana pueda o vaya a vivir. Yo no sé si el día de mañana pueda amar a mi esposa. Y lo que sí sé es que no la he amado en el pasado. ¿Pero qué puedo hacer con esto? Nada. ¿Qué puedo hacer con el futuro? Nada. ¿Sí? Entonces solamente es el día de hoy. Entonces, fíjense, si tan solo nada más nosotros fuéramos 1% mejores que ayer, ¿sí?, habríamos mejorado. Si esto lo hiciéramos nada más, claro, eso es, decíamos, practicarlo. Si Dios nos da licencia el día de mañana de amanecer, bueno, otra vez y otra vez. Y si no lo hicimos bien hoy, entonces, otra vez y otra vez, hasta que, ¿qué? La hermana Silvia dice que hasta que la domine la bicicleta, ¿verdad? Así sin manos. Pero no le vayamos a hacer como aquella niña que decía, mira mamá sin un pie, mira papá sin otro pie, mira papá sin una mano, mira papá sin el otro. Y al final decía, mira mamá sin dientes, ¿no? Pero hay que practicar. Seguimos. Dice, el versículo 3 enseña que obedecer y honrar a los padres es una buena preparación para tener éxito en la vida como adulto. ¿Sí? Explica eso. ¿Cuál explicación le dieron ustedes? Del verso 3. El verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sus respuestas? Porque la obediencia honra a Dios. Y también a nuestros padres. Lo mismo que a nuestros padres. En mi experiencia, todo me salía bien. En la propia experiencia. Se van dando cuenta cómo al hacerlo así, las cosas van a salir bien. Ahora, aparte dicen que es
este versículo es el primer ¿qué? Mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Claro que si no quieres, dice un pastor decía, luego a veces vienen los jóvenes y quieren que ore por ellos, para que les vaya bien. Entonces lo primero que les digo, ¿sabes qué? Sí, oro por ti, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Honras a tus padres? Y dice, muchos no me contestan. Entonces dice, vaya y honre a su padre y luego venga y oro por usted. Sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra respuesta? ¿O pasamos a la siguiente? Okay, pasemos entonces a la siguiente. Dice la 2A. ¿Cuál es el mandato negativo que dio Dios para guiar a los padres y cuál es el mandato positivo? ¿Alguien respondió? Yo le puse así. Dice, el negativo es no provoques a ira a vuestros hijos. Ujú. El positivo es, dice, positivo, criarlos en obediencia y amonestación en el Señor. Sí. En disciplina del Señor, ¿verdad? Entonces, una es, la negativa es, no provoques a ira a vuestros hijos. Aunque a veces hay hijos que con cualquier cosa se ponen iracundos, ¿no? No se diga ahora, les quitas el celular, les quitas la tableta y ¿qué pasa, no? Es como si les cortaras el cordón umbilical, ¿no? Yo, hablando de eso, a veces luego yo salgo y de repente empiezo a ver, aquí, las llaves aquí están, la cartera aquí está. Y ahí voy, el celular, pero hasta parece como que me falta el aire. También le pasa. Sí. Entonces, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un comentario. Sí. A veces, quizás por lo que a veces los padres o las madres han pasado, quieren que los hijos no pasen. Sí. Yo fui muy enérgica con mis hijas, igual que mis padres, que mi madre, porque me dejaban de mejor. Entonces yo no quería, pero como yo pasé por muchas cosas, porque desde los 11 años andaba en la Ciudad de México, entonces yo siempre quería protegerlas, quería cuidarlas, que siempre estuvieran en la casa 3 horas y todo eso. Pero nunca estuvo aquí en mi mente a controlarlas. Pero Ana me dijo eso, que yo la quería controlar. Más mi trasfondo que yo traía, yo la quería proteger a ella. Así como que Sí. yo la quería protegerla. Pero me equivoqué. Exactamente, sí. Y eso es lo que nos pasa precisamente, ¿no? Algo similar, aunque, en el caso mío, ¿verdad? Mis padres me dieron así como que rienda suelta, como era el mayor y era hombre, entonces a mis hermanas no, como siempre como que las tenían más así, pero en el caso mío, no, así me dejaban. Y entonces cuando yo tuve a mis hijos, o Rita tuvo a mis hijos, ¿qué hice? Sí. No, los traía peor. Sí, peor que la hermana, yo creo que la hermana dice, yo quería tener, no les comentaba que a veces estábamos en una fiesta y todos los niños jugando, arrastrándose, empuercándose ahí con la tierra y todo, y nuestros hijos jugando así, más bien viendo así, ni siquiera, o sea, no. Pero bueno, el tiempo ya. ¿Qué puedo hacer con eso? Solamente, y no sé si en el futuro, y precisamente ahora estoy cosechando lo que hice mal. ¿Eh? Pero ahora con los nietos, porque yo, gracias a Dios, me daba permiso de estar con mis nietos. Gracias a Dios que nos salvó Dios con los nietos, ¿verdad? Nos da un chance, dice.
hasta que aprendamos a andar en bicicleta. Seguimos, entonces, ¿qué cosas provocan a ir a los hijos? Suelen hacer los padres. Pues ya decíamos, ¿verdad? Restringirlos, gritarles, algunos menospreciarlos, sí, porque hay de todo. De llamarle la atención delante de las personas, ¿sí? Criticarlos, mentirles, y luego decimos, usted no mienta. Sí. La hermana Carmen dijo, a veces nosotros les enseñamos, sí, pero a veces luego nosotros, el ejemplo que damos, dígale que no estoy. Sí. ¿Qué incluye la disciplina de un hijo? ¿Qué podríamos decir que incluye la disciplina de un hijo? Educarlos con amor, hablarles Educarlos con cuando ellos hacen algo malo, hablarles y decirles, mira mi amor, eso no estuvo bien, estuvo mal, entonces, Sí, y cuando se necesita de castigarlos, yo a mis nietos como los castigaba, no como mis hijas los castigaba, gracias a Dios, yo hacía que Cobito lo sentaban en el sofá, estaba yo y decía, hasta que no dejes de llorar, entonces te vas a venir conmigo a tu casa. Y estaba yo y dije, y lloraba más, como ya que no me hacía caso, ya después se levantaba y ya después sabía qué es lo que iba a pasar, si él seguía llorando, me tenía que sentar en el sofá y ahí dejarlo sentadito un rato. bien. Sí, es la oportunidad que nos da Dios de ir haciendo ajustes, ¿verdad? Correcciones. ¿Y qué pasa los que no? Mis hijas me dicen que sí voy a tener nietos, pero allá en un futuro muy lejano. Y digo yo, ¿qué tal los que no? No le ha dado el chance. ¿Y qué tal los que no? No sé, digo yo, pues en este talle será como conocer a los nietos. Porque con Eric, ¿verdad? Con las muchachas no, pero con Eric nosotros lo queríamos hacer como nos criaron a nosotros. Y sí, Eric fue castigado mucho. Sí, Y las muchachas ya no, ¿verdad? Porque uno va madurando en sí. ese aspecto. Casi siempre pasa así. Pero yo digo, cuando tenga un nieto y poder no hacer, ¿verdad? Lo que hacía con él. Pero digo yo, pues, lo veo muy lejano para yo poder corregir eso. Bueno, mientras aprende las lecciones en teoría y luego ya las pones en práctica. Pero bueno, seguimos. Ahí, esa imagen, ¿qué significa? Es Un árbitro, dándole una tarjeta amarilla, amonestación, ¿verdad? Dice aquí, ¿qué significa la amonestación del Señor? Corrección, advertencia, más bien es una advertencia. ¿Sí? Mira, ya hiciste esto. Ahorita me acordé de hace algunos años, comentaba también de una ocasión que dice que, ya lo he comentado aquí también, que un matrimonio con 60 años, con 50 años de matrimonio, nunca habían tenido una pelea. Y entonces dicen, pero ¿cómo le hizo? Ah? ¿Cómo le han hecho? Porque decían, nosotros nunca hemos tenido una pelea. ¿Cómo le ha hecho? No, dice, es que el día que yo fui a pedir a mi esposa, mi suegro tenía unos caballos y entonces nos subimos en unos caballos y fuimos y andábamos ahí en el campo y de repente llegamos a un lugar donde el caballo se detuvo y mi esposa le dijo, ya se bajó del caballo y le dijo, ya va una, y se subió y ahí va otra vez y de repente otra vez el caballo se para y se baja mi esposa, bueno, la que era mi prometida, se baja y le dice, ya van dos, y se sube, y otra vez va en el caballo y se vuelve a parar. Entonces se baja la prometida y agarra la pistola y mata al caballo. Oye, ¿cómo es posible? Le dice este hombre, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que que hayas matado al caballo nada más porque se paró? Y voltea y lo ve y dice, ya va una.
Y dice, nunca hemos tenido problemas. Amonestación. Yo viví algo similar. Bueno, vayamos al final. Quiero meter el problema. Aplicación. ¿Qué es? Lo bueno es que ahora ya están poniendo leyes que ya no vamos a poder comprar armas tan rápido, ¿verdad? ¿Qué sucede si se le exige a las hijas un nivel de obediencia y honra más alto de lo que se les exige a sus hijos varones? Yo lo viví en carne propia, ¿verdad? Las exigencias para ellas eran mayores que las que me ponían a mí y siempre había unas quejas de parte de mis hermanas, para con mis padres, ¿verdad? ¿Pero por qué él? Y no se diga mi hermana la que me sigue, mi hermana la mayor de las mujeres, ¿pero por qué él sí? ¿Y pero por qué él sí? Y no sé qué otras cosas le decía, porque yo nada más me recuerdo, ¿verdad? Pero se provoca, y eso puede provocar o llevarlos a ira, ¿verdad? Hay descontento, Conformidad. inconformidad, reclamos. Porque sí, automáticamente, no sé los demás, pero uno como que es más flexible con los hombres que con las mujeres. Sí. Eric se iba a dormir a casa de amiguitos y las muchachas nunca fueron. Ahí está. Ahora, cuando ustedes eran hijas y tuvieron hermanos, ¿cuántos tuvieron hermanos? Hombres. ¿Sí? ¿No les pasaba algo parecido? Sí. Sí, ¿verdad? Ellos podían tener más libertad que nosotros las mujeres. Sí. Ahora dice, ¿qué sucede si el padre de familia deja la enseñanza y la corrección de los hijos en las manos de las madres? Eso casi no pasa, ¿verdad? En nuestro hogar sí pasó. Mi mamá era la que nos enseñaba, la que nos corregía, la que todo. ¿Y en qué hogar no fue así? Ajá, porque dice, dile a tu mamá. Sí. ¿Y qué decía la mamá? Pero cuando venga tu padre. ¿Y quién era el ogro? Sí. Aunque mi mamá sí me agarraba, sí. ¿Se acuerdan del pellizco? Sí, nos pellizcaba. Decían por ahí, ¿qué? Pellizco de pulga, pellizquito de pulga. No sé por qué decían así, pero bueno, entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Alguna respuesta que hayan dado? La dos. Se pierde el respeto al padre y el padre pierde su autoridad. Exacto, ¿verdad? Eso puede suceder. Ahora también nosotros la agarramos bien cómoda. ¿Sí, Josué? ¿Josué? En mi caso, con mujeres siempre hemos tenido la corrección de los hijos iguales. Corrección igual. Tanto ella puede ponerlo en un tiempo de Disciplina. reflexión, Other. time out, como yo. Típicamente yo soy el más amado, pero el que más tienen, no miedo, sino respeto, tal vez digámoslo así. Sí. Porque cuando yo llego y me cuenta mi esposa de algo que Jeremías ha hecho, él se molesta y dice, no, ¿por qué le dices? Él sabe de que yo pues, soy un poco más estricto en el sentido de corregir, la forma de cómo corregir. Sí. Entonces, pero aún ha llegado al punto de que el año pasado se estaba portando muy mal en la escuela y la maestra me llamó y me dice, tú eres mi arma secreta para corregir a tu hijo. Entonces yo nada más con decirle a Jeremías qué es lo que estaba pasando, porque se estaba portando mal, Sí. cambió su actitud y pudo la maestra poder darle la clase. Ujú. Son días que él tiene así, pero soy yo el que lo puedo controlar en ese sentido emocional. Bien. Así, Obviamente la corrección la tenemos los dos. Yo le he dicho a mi esposa de que si él corrige a Jeremías o a la niña o lo que sea, yo nunca me voy a sobrepasar sobre su autoridad tampoco, sino respetarle a ella. Lo corregí por esta razón. Ah, perfecto.
Sí. Bien, gracias Josué. Por ejemplo, eso es uno de los casos donde hay una educación previa, espiritual. Sin embargo, nosotros a veces teníamos conflictos entre nosotros porque Rita decía una cosa y yo les decía otra. O ellos son bien así, si le pedían permiso a la mamá de hacer una cosa, y entonces como ella les decía que no, luego venían para acá y yo les decía que sí, o a la inversa, ¿no? A veces también llegaba a suceder. Y a veces el problema con mis hijos es que tanto Rita era agresiva para corregirlos y yo también. Ese es uno de los problemas que Eso fue exactamente lo que me dijo antes, se enfrentaban. era agresiva con sus hijos. Le dije, corta esa cadena porque yo fui mala con ustedes, les pedí perdón cuando yo conocí al Señor, le dije, y yo siempre te dije que tienes que ser diferente con tus hijos, ser mejor que lo que yo fui. Sí, yo lo que les decía a mis hijos, ahora, bueno, a Andrés le decía, bueno, lo que a ti no te gustaba de mí, ahora no, procura no repetirlo, aunque lamentablemente luego a veces así pasa, ¿verdad? Pero bueno, ya casi estamos terminando y ya nos hemos pasado 2 minutos. Dice, ¿por qué es importante que los padres estén de acuerdo sobre las normas y las sanciones que se regirán en la familia? ¿Sí? Porque si ellos ven que estamos en desacuerdo, entonces pues fácilmente pueden romper las reglas. Va a decir, nah, y es un mal ejemplo para ellos, ¿verdad? Porque es como que entonces ahora, si mamá dice, no le hagas esto, o yo digo, no hagas esto, o no lo trates así, entonces luego empezaba, sí, no lo trates así, pero tú sí, ¿verdad? Y no se trata de eso, dice. Entonces, ¿por qué es importante que los padres controlen sus emociones y escojan con cuidado sus palabras cuando corrijan a sus hijos? ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un rato de las palabras? Tengan mucho cuidado porque hay un micrófono, todo lo que digan será usado en su contra. Entonces, ¿es importante eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, porque hay a veces también que eso es lo que, o sea, como dijimos, ¿verdad? Como estábamos diciendo, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Necesitamos marcar la diferencia, ser el ejemplo. El ejemplo para que ellos vean también. Y cuando uno lo diga, por decir, o sea, como decimos, ¿verdad? Ay, si no quiero que digas mentiras, yo soy la primera que, dile que no estoy. Pues es lo primero. Pues si tú estás diciendo mentiras. Sí. Entonces, ¿cómo pueden los padres preparar al hijo para que tome decisiones sabias y responsables cuando sean grandes? Bueno, ya lo que acaba de mencionar, ¿sí? La hermana parte de lo que mencionó y siguiendo las instrucciones que nos está dando el día de hoy, Dios, ¿verdad? Aun cuando nosotros, y máxima, por ejemplo, en el caso de los hermanos Ríos que tienen a sus hijos viviendo con ellos, y la mayoría de la gente en los latinos tienen a sus hijos viviendo por muchos años con ellos, ¿verdad? Ya como último dice, evalúa la siguiente idea. Yo confío en mis hijos, pero al mismo tiempo reviso para confirmar que todo marcha bien. ¿Estás de acuerdo con esta estrategia? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Confiar, pero revisar. Hay muchos niños que se portan muy bien en sus casas y luego hasta drogas andan cargando. Sí, precisamente, pero ese es el punto, ¿verdad? Porque a veces aquí ya, ¿qué dicen los niños? Son mis cosas. Y inclusive la sociedad les está diciendo que ellos tienen su espacio, ¿no? Dice, y que no quieren que los padres chequen. No se puede hacer, ¿verdad? Pues con eso hemos terminado. Y la próxima semana vamos a continuar, con el favor de Dios, en la lección número 19 que dice armonía entre patrones y empleados. O sea, ya vimos la armonía. Para que haya armonía en la iglesia, ¿dónde debe de haber armonía? Casa. Sí, en la casa, ¿verdad? Y luego nos enojamos en la casa y queremos ir a desquitarnos en el trabajo. También, ¿verdad? O al revés. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Está el elefante padre o la elefanta mamá, que casi siempre pasa así, ¿verdad? Es la elefanta la que anda. Y los elefantitos ahí andan para atrás. Seamos el ejemplo que Dios quiere que seamos.
Y con eso terminamos, hermanos. La próxima semana nos vemos. Pastor Mario tiene un estudio de la nueva serie. Y, ¿cómo se titula, Pastor, para el día de hoy? Incluye el sufrimiento. El llamado de Dios para su iglesia incluye el sufrimiento. Bueno, de mi parte es todo. Gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones para los hermanos en las redes.